será el peso del voto nulo en esta segunda vuelta? En la primera fueron más de 765.000 ecuatorianos quienes anularon su voto, el 6.8% del total de sufragios, convirtiéndose así en la tercera opción más respaldada en las urnas. Pero esta cifra está dentro del promedio, que ha fluctuado entre el 6 y el 7%. Para conocer más datos de esta elección, ingrese a ecuavisa.com mediante el código QR que aparecerá en pantalla. El récord histórico del voto nulo fue alcanzado en 2021, cuando el 16.2% del electorado lo eligió ante las opciones que eran Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Este incremento se atribuyó en parte al llamado de Yacu Pérez a anular el voto como protesta y que incluso bordeó el 30% en provincias como Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Cañara. Vamos a revisar esta manifestación electoral con el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Un saludo cordial a usted y a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. ¿Qué implica que el elector se manifieste por el voto nulo? ¿Qué pasa con ese pronunciamiento en el momento de contabilizar los sufragios? Bueno, primero el efecto legal es que el voto nulo, tanto el voto nulo como el voto blanco, no se contabilizan para el universo de votos válidos. Es decir, no tienen ningún efecto de tipo jurídico respecto a la decisión mayoritaria que tome la ciudadanía. El voto nulo implica un voto de rechazo al sistema, un voto de no optar por ninguna de las dos opciones en esta segunda vuelta electoral. También, obviamente, el voto nulo se puede producir por las campañas que se dan en las contiendas electorales de no apoyar a ninguna de las opciones. Y hay una tercera opción de voto nulo, que es el rato de que hacen el conteo de mesa. Hay miembros de mesa que actúan indebidamente y anulan la votación del otro candidato o de la otra candidata, haciendo una marca doble en la papeleta. Por eso es fundamental el control, la transparencia, que el escrutinio sea público, que sea contado, para fin de evitar justamente estas irregularidades que también se producen en las elecciones. Objetivamente, doctor, entonces, la votación nula termina haciendo más cercano ese objetivo de alcanzar más del 50% para ganar la elección. Exactamente, no se contabiliza y va a favorecer obviamente ese voto a quien ganó la elección, a quien obtiene la mitad más uno de los votos, en este caso de balotaje. Ese voto nulo, ¿a qué responde, doctor? Usted decía hace un momento, es un voto rechazo, pero ¿son solamente indecisos? O también hay allí gente decidida que no se siente representada por las opciones que están presentes en la papeleta? ¿Hay un poco de ambos? ¿Cómo funciona aquello? A ver, yo más bien creo que el indeciso tiende a votar, a hacer un voto blanco, que en el caso ecuatoriano es dejar la papeleta en blanco, que además es un riesgo para que esa papeleta en blanco sea marcada. En el caso colombiano hay el voto blanco positivo, activo, es decir, hay un casillero para marcar el voto blanco. Doctor, permítame que lo interrumpa, lleguemos hasta allí porque es tiempo de dar paso a una cadena ordenada por la Secretaría General de Comunicación. Ya regresamos. Y retomamos el diálogo con el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, usted explicaba que hay una diferencia entre el voto blanco, decía, ese es el voto de los indecisos, entonces el voto nulo, allí sí hay contenido, allí sí hay un mensaje político. Sí, efectivamente, el voto nulo es un voto que no está por ninguna de las dos opciones. También puede ser un voto de rechazo al sistema, un voto de rechazo al proceso como tal. Y obviamente tiende a reducir, siempre ha tendido a reducir el voto nulo entre primera y segunda vuelta, pero como usted bien lo manifestó en los antecedentes, se dio casos de que aumentaron el voto nulo en segunda vuelta y eso hay que controlar. Se requiere de un sistema
obviamente de control el momento del escrutinio, que estén el 100% de los delegados de mesa, observando que no haya irregularidades, que no se produzcan anomalías el rato del conteo, porque ahí también puede haber un porcentaje importante de votación nula, que se le anula a un candidato en favor de otro. Entonces, de ahí la importancia de que el escrutinio sea público, con veedores de partidos, veedores internacionales, con ciudadanos, siguiendo todo el proceso del escrutinio. Y después, obviamente, hay que las actas. Yo en este sentido, para evitarme y dar mayor transparencia al proceso electoral, si yo fuera la autoridad electoral en los 4.400 recintos que existen, yo entregaría a cada delegado por recinto el 100% de las copias de su acta, al delegado de la lista 5 y al delegado de la lista 7. Con eso me evito todos los problemas de interpretación o malinterpretación de la comunicación del resultado, del viaje del resultado al centro de digitalización, luego al centro de procesamiento, luego al servidor de consolidación, cuando evidentemente hoy hay sistemas en la cual las organizaciones políticas y el mismo CNE, a través del celular, pueden enviar los datos que necesitan, que son básicos. Doctor. ¿Quién votó por un candidato? ¿Quién votó por la otra candidata? Nulos, blancos, sufragantes, número de junta y la parroquia. Es decir, eso se puede transmitir por voz, por celular, por teléfono, por escáner, y el resultado debería estar técnicamente hablando en una hora y cuarto, máximo hora y media, debería estar el resultado total de la elección. Observando la evidencia histórica de las últimas elecciones, ¿se podría decir, doctor, que los políticos trabajan para convencer a ese voto nulo que se manifiesta, usted señala, siempre en un mayor porcentaje en primera que en segunda vuelta? ¿Se trabaja para convencerlos o más bien ellos trabajan calculando que ese es un porcentaje con el que no se cuenta y más bien nos concentramos en quienes no votan nulo, en quienes se manifiestan en primera vuelta por otra opción que no son pues los finalistas? A ver, yo lo que creo es que los actores políticos, con las campañas de comunicación política que hacen, especialmente la campaña negra, la campaña de falsedad, los fake news y toda esta degradación de los valores de la democracia que hacen en la campaña, más bien consolidan a esas personas que tienen el pensamiento del voto nulo para que se ratifiquen su voto. No es que le convencen para dejar de votar, porque se ve tanta basura digital, tanta campaña falsa, tanta degradación a los principios y valores democráticos, que más bien lo que hace es ratificarlos. Yo lo que creo que los políticos hacen campaña es para convencer al indeciso, al que deje en blanco la papeleta, me parece a mí, ¿no? Y ya veremos, entramos en silencio electoral. Y vamos a presenciar hoy, mañana y el domingo que la misma clase política está en redes digitales, en plataformas, no para sus campañas, vulnera las normas electorales y sigue en permanente conquista de estos votos, alterando las reglas de la competición. Hay mediciones, doctor Aguinaga, hay cálculos de cuántas personas de quienes no se manifiestan a favor de un candidato en la primera vuelta y que llegan a la segunda sin mayores convencimientos. ¿Hay algún dato que permita saber cuántos se deciden en el trayecto, en la fila o ante la papeleta? Bueno, no hay mediciones respecto a ese tipo, ¿no? Las encuestas lo que nos van dando es una fotografía
de cómo se va reduciendo el número de indecisos hasta llegar al día de la votación. Pero el mismo día de la votación sí vamos a tener un porcentaje interesante, 5 o 6% de indecisos que toman esa decisión. Y además hay otro tipo de votos, el voto vergüenza, el voto oculto, ¿no es cierto? Ahora con estos mecanismos de presión que existen hacia los ciudadanos para votar, ellos ocultan su voto y realmente deciden el momento de votar. Doctor, pero mecanismos así certeros no existen. Si tomamos en cuenta los valores del nulo y los de quienes se manifestaron por otras opciones electorales en primera vuelta, allí se tiene pues 1.200.000 votos en disputa en esta instancia a la que vamos a acudir el próximo domingo. Pero hay otro valor, el del ausentismo, que bordeó los 2,5 millones de electores. ¿Qué dicen los registros históricos sobre esa variable? ¿Qué porcentaje de electores que no votan en primera vuelta sí lo hacen en la instancia definitoria? Bueno, eso sí, efectivamente, se produce una mayor participación en segunda vuelta que en primera. Porque el ciudadano que no votó en primera dice, a ver, yo no voto en primera porque no, la papeleta, el certificado de votación, voy a obtenerle en la segunda vuelta electoral. Y sí baja, es decir, el ausentismo puede ser que baje unos 2, 3 puntos y existan ciudadanos que sí acudan este rato a votar. Y cuando hoy tenemos una situación polarizada, inédita en el Ecuador, y es muy probable que mucha gente que no fue a votar en primera vuelta acude en segunda y eso vaya a alterar unos 2 o 3 puntos porcentuales. No se puede descartar entonces que los nulos, que achican el objetivo a alcanzar, y que el ausentismo, que achica el universo de votos válidos, sean pues factores determinantes en una elección cerrada. Doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, le agradezco por habernos acompañado esta mañana en Contacto Directo. Gracias a ustedes, muy gentil, y a los ciudadanos que voten con responsabilidad, con patriotismo, que no se dejen comprar la conciencia, que su voluntad no sea alterada y que hagan patria, que hagan un Ecuador mejor con su decisión.